Siguiendo con nuestra exposición acerca de las obligaciones de medio y resultado, vamos a citar un ejemplo de una obligación contractual de resultado. Y citaremos el ejemplo del contrato de transporte, ya que de conformidad con el artículo 982 del Código del Comercio, el transportador tiene una obligación y se obliga de acuerdo al contrato en un horario, unos itinerarios, que tener un vehículo, tratándose del transporte de cosas, entonces a recibirlas, a conducir las cosas, a entregarlas en el estado en que las recibe, ¿cierto? Las cuales se presume que están en buen estado, salvo que el transportador deje una constancia de que así no es. Para el transporte de personas también se entiende que debe conducirlas sanas y salvas a su lugar de destino, ¿cierto? Hay lugar entonces a una presunción de culpa, como en múltiples ocasiones ya lo ha reiterado la jurisprudencia. Entonces allí estaríamos frente a un ejemplo de obligación de resultado. Abordando otro apunte dentro de la responsabilidad civil, vamos a hablar del daño o el denominado concepto de perjuicio. La Corte Suprema de Justicia y la ley ha presumido que toda infracción a un contrato origina perjuicios al acreedor, porque debiendo tener por objeto toda convención o todo acuerdo una prestación útil a ese acreedor, a favor de ese acreedor, la violación de esa prestación lleva a contraer el provecho que esta persona y este extremo contractual, este acreedor, se propuso obtener. Por esa razón, la Corte ha señalado que esa infracción o ese daño, ese perjuicio ese incumplimiento, perdón, genera un perjuicio para el acreedor. Pero no obstante, que esa presunción de ese perjuicio, de que se causa ese perjuicio, no siempre genera una indemnización económica en concreto. Y ello depende de la prueba de ese perjuicio como tal. Porque si bien es cierto, ese acreedor tiene derecho a esa ejecución forzada o a la resolución del contrato, en algunas ocasiones puede desvirtuarse como tal esa causación de perjuicios, y en el evento de que se desvirtúe por la contraparte, pues no hay lugar a la indemnización de perjuicios. Los perjuicios entonces pueden cobrarse, ¿cierto?, dentro del proceso pertinente, promoviendo las acciones resolutorias para el pago de las respectivas formas de incumplimiento, también de los procesos ejecutivos, ejemplos como el pago de los intereses si se tratan suma de dinero, o perjuicios moratorios y compensatorios según la acción judicial que se haya ejercido. Vamos a hablar acerca del nexo causal en la responsabilidad civil. El nexo causal, como ya lo vimos, es un elemento de conexión, causalidad o enlace entre el hecho, que entonces para la responsabilidad civil, que es la que estamos viendo, se refiere a ese incumplimiento de las obligaciones que son emanadas de un contrato y el daño que a su vez invoca a ese acreedor. Para ser más explícito, para que llegue a ser procedente la responsabilidad contractual, es necesario que haya una infracción o un incumplimiento respecto de una obligación derivada de un contrato, es decir, se debe incumplir una obligación como consecuencia de un contrato. El incumplimiento no puede ser cualquier caso de incumplimiento, sino ese incumplimiento como tal debe ser la causa del daño que invoca ese acreedor en la respectiva reclamación judicial o extrajudicial. Es decir, ahí se tiene que probar el nexo causal. Ese incumplimiento tiene que ser con ocasión, ¿cierto?,
de ese contrato. Debe probarse el nexo causal, si incumplimiento se dio con ocasión de ese contrato, de esa prestación, de esa obligación. Por eso se debe probar ese nexo causal dentro de la responsabilidad civil. De otra parte, dentro de la responsabilidad civil, al hablar del incumplimiento y la mora, diremos entonces que el incumplimiento es que no se observan las obligaciones contractuales, que si entonces se trata de obligaciones sujetas a la estipulación de un término y que no se necesiten de requerimientos, se tornan exigibles de inmediato, es decir, no necesitan la constitución en mora del deudor, como ya lo sabemos. En estos eventos el simple incumplimiento es constitutivo de una mora automática, como ya lo sabemos por nuestro curso de teoría de la obligación. De otra parte, recordaremos allí por nuestro derecho de obligaciones que no todo incumplimiento produce una mora, pero sí toda mora supone un incumplimiento. Así las cosas, los efectos del incumplimiento son unos y los de la mora son otros, como ya lo sabemos por nuestra teoría de la obligación. Para citar un ejemplo, en los contratos bilaterales, si ambos han incumplido, de ninguno se puede predicar los efectos que surgen de una mora. Únicamente entonces se les podrían aplicar los efectos propios del incumplimiento, porque ambos han incumplido. Es decir, para dejarlo más claro, en un contrato bilateral, si ambos contratantes o extremos contractuales han incumplido, ninguno de los dos puede pedir juicios, ¿cierto? Ninguno de los dos puede exigir una cláusula penal en ese momento y ninguno de los dos se predican consecuencias específicas sobre un riesgo sobreviviente. Se puede exigir entonces judicialmente el cumplimiento de una obligación si el deudor no se encuentra en mora. Recordemos entonces que la exigibilidad surge como tal del incumplimiento, no de la mora. Ello ya es bastante claro desde el punto de vista de la teoría de la obligación. Para concluir este tema de la responsabilidad contractual, entonces podremos señalar que esas acciones de responsabilidad contractual son variadas, ¿cierto? Ya que pueden ir desde acciones de conocimiento, como ejemplos de ello la condición resolutoria por incumplimiento de obligaciones en contratos laborales, hasta, por ejemplo, procesos ejecutivos con obligaciones de pagar sumas de dinero, de dar bienes distintos en dinero, de dar bienes en especies, de obligaciones de hacer y no hacer. En todas estas acciones que citamos, pueden pedirse, solicitarse perjuicios, aunque en algunos casos de ellas también pueden desvirtuarse esos perjuicios. Entonces, con ello tratamos de resumir algunos puntos y requisitos dentro de la responsabilidad contractual, que lógicamente tendrá que ser unida al conocimiento previo que ya se tenga acerca de su asignatura de obligaciones o teoría de la obligación. Con esto terminamos el tema de la responsabilidad contractual y algunos apuntes de esa responsabilidad contractual.